Existió una civilización avanzada en nuestro pasado. Fue borrada y alterada nuestra historia por las élites que nos gobiernan. Existió el majestuoso imperio de Tartaria. Bienvenidos y prepárense para ser testigos de lo oculto. La hipótesis de Tartaria viene siendo de las más comentadas dentro del mundo del misterio, tanto para partidarios como detractores, dividiendo la opinión entre quienes la defienden de forma acérrima, prácticamente fanática, y quienes la utilizan para ridiculizar el misterio y el pensamiento alternativo, y así encasillarnos a todos como conspiranoicos. Por eso, quiero afrontar este video primero comentando de qué se trata esta hipótesis, qué temas plantea y de dónde surge. Y luego pasaremos a la historia oficial para contrastar ambas posiciones e intentar desenredar esta maraña. Y finalmente hablaremos de algunos puntos interesantes que apoyan ambas teorías, para que al final, como siempre, sean ustedes quienes decidan qué opinión les convence más. La hipótesis de Tartaria nos plantea que este sería un enorme país ya desaparecido y olvidado intencionalmente en el continente asiático, ocupando territorios mongoles, rusos y chinos, extendiéndose desde los montes Urales hasta el Océano Pacífico, como podemos ver en varios mapas antiguos de mediados del siglo XIX, como este de Nicolas Witsen, cartógrafo neerlandés, publicado en 1705, donde nos mostraba la tierra de los tártaros, o este otro de John Carey de 1806, titulado El nuevo mapa de Mongolia y la Tartaria independiente, mapas que permanecieron registrados en los atlas más modernos, y es así como conocemos algo de su historia, incluso su bandera. Se cuenta que este país contaba con tecnología muy avanzada para su época, incluso superior a la nuestra, contando con energía libre y gratuita que absorbían del éter, lo que sería el quinto elemento de la naturaleza, la quinta esencia, acompañando la tierra, el fuego, el agua y el aire. Energía libre que viajaba en la atmósfera, y así como Tesla con su torre de Wardenclyffe, los tártaros sabían aprovechar utilizando las cúpulas de sus edificios. Y por eso, tantas construcciones antiguas tienen este estilo de torres. Una civilización caracterizada por sus edificios clásicos y góticos, inmensos y completamente ornamentados, lo que probaría su evolución artística y tecnológica. Un pueblo pacífico, donde incluso vivirían los últimos gigantes vivos, y que se habría extendido por todo el mundo, dejando sus rastros arquitectónicos en los principales edificios de las grandes capitales, incluso en el Capitolio de los Estados Unidos o el Congreso de Argentina. Se cuenta que esta civilización, pese a ser pacífica, impulsora de la paz mundial, fue sin embargo perseguida y asediada por sus pueblos vecinos, y que fue borrada del mapa por la élite global que hoy nos gobierna, quienes causaron una inundación de lodo conocida como Mad Flood en el mundo de las conspiraciones, que tragó su civilización, y por eso varios de los edificios antiguos tienen plantas subterráneas y hasta ventanas ocultas bajo tierra, como vemos en estas imágenes. Esta teoría, si bien ganó fama en los últimos años en internet, vio su origen hace mucho en las teorías de Anatoly Fomenko, un profesor soviético de matemática de la Universidad Estatal de Moscú y miembro de la Academia Rusa de Ciencias, quien publicó su Nueva Cronología, una serie de libros donde intenta reescribir la historia humana poniendo como protagonista al antiguo imperio ruso, del que asegura surgieron el resto de civilizaciones como la griega, egipcia y romana, tras una migración de su pueblo al oeste conquistando Europa y África, asegurando además que la historia mundial anterior a 1600 de nuestra época fue falsificada por el Vaticano, el Sacro Imperio Romano Germánico y la Casa Rusa de los Romanov, para otorgarse el poder y control del mundo.
Estas teorías fueron luego popularizadas por el psíquico, ocultista y sanador ruso Nikolai Levashov, líder del movimiento Renacimiento, la Edad de Oro, un movimiento místico que luego fue considerado una secta destructiva por la Iglesia Ortodoxa rusa. Lo interesante es que la hipótesis de Fomenko no es la única que apunta a que nuestra historia fue reescrita o censurada con oscuras intenciones en nuestro pasado cercano. En 1991, el periodista y editor alemán Heribert Illing, miembro de la Sociedad para la Reconstrucción de la Historia de la Humanidad, publicó su teoría del tiempo fantasma, donde aseguraba que justamente el emperador del Sacro Imperio Germánico, Otón III, el Papa Silvestre II, del que ya hablaremos en Halloween, y el emperador bizantino Constantino VII, las tres personas más importantes del mundo en su época, se complotaron para cambiar la historia y transformarse así en los emperadores y papas del cambio de milenio. Adelantando la fecha casi 300 años, pasando del 614 al año 911 de nuestra era, de un día para el otro. Y esto gracias a la ignorancia de aquella época, donde la sociedad dependía justamente de las monarquías y la iglesia para cosas tan básicas como las fechas y años. Por lo que, según esta teoría, no viviríamos en el 2024, sino en el 1724. Lógicamente, esto no tiene ningún fundamento, ni prueba histórica o arqueológica, pero al respecto veamos qué dice la historia oficial. Tártaros era el topónimo, digamos el apodo, que se le daba en la Europa de la Edad Media hasta el siglo XIX, donde datan los mapas que les mostré, a los pueblos desconocidos del norte de Asia, pueblos que, como ven en este mapa, estaban por fuera de las rutas de comercio, como la ruta de la seda. Pueblos que, como vimos, se extendían desde el mar Caspio y los montes Urales hasta las costas del Pacífico, conocidos por ser salvajes y vivir en parajes hostiles, famosos por su crueldad y barbarie, costumbres contrapuestas a la supuesta civilización europea, siendo los mapas que cité, como el de John Carey, la síntesis de relatos y caminos recorridos por misioneros jesuitas, viajeros y comerciantes, principalmente franceses, rusos y persas, formados por la lógica necesidad de conocer el mundo y entablar nuevas rutas de comercio, sobre todo con el crecimiento del Imperio turco. Así, a medida que se establecía contacto con estos pueblos, de a poco se los iba nombrando con sus nombres originales, algo parecido a lo que ocurría tiempo atrás entre el Imperio Romano y sus pueblos vecinos, a quienes consideraban bárbaros, y luego se conocieron como germanos, eslavos, etc. De hecho, ni siquiera la teoría de la arquitectura tártara es sólida, mezclando anacrónicamente movimientos como el gótico, surgido en el siglo XII, a través de la reforma de la Catedral de Saint-Denis, basado principalmente en estructuras eclesiásticas de techos altos y grandes entradas de luz por los vitrales, decoraciones ornamentadas con columnas y capiteles. El neoclásico, que justamente nace en el siglo XVIII, mucho tiempo después, como respuesta contra la arquitectura recargada del arte barroco y gótico, buscando regresar a las bases, sencillez y pureza de la construcción de la antigua Roma, y principalmente en el movimiento de Beaux Arts, surgido en Francia en la Escuela de Bellas Artes por el 1800, y que nada tiene que ver con la arquitectura soviética del periodo moscovita del 1600, como el de la Plaza Roja. Y les dejo en mi Twitter un artículo donde se detalla los distintos tipos de arquitectura y su evolución a través del tiempo, para quien le interese. Y de hecho ni siquiera está bien documentada el origen de la supuesta bandera de este imperio. Verán, esta imagen, como dice el título, pertenece a The Flags of All Nations, o las banderas de todas las naciones, publicada en el Atlas de Schönberg en 1865. Y sí, también lo tendrán en PDF. Una publicación que, digamos, no es del todo rigurosa. Por ejemplo, muestra esta como la bandera de Japón, algo que, como ven, nunca existió. O nos muestra países inexistentes, como Arabia, que en realidad es una región, o Jerusalén,
que sí existió, pero como un reino por 200 años nada más durante las cruzadas, y su bandera era diferente. Y claro, también encontramos al país de los piratas. Un catálogo de banderas que al parecer está inspirado en algunos más antiguos, como el de George Frederick Lothar de 1876, donde también encontramos la bandera de Tartaria, o el de Petrushenk de 1711. El tema sería cuál es el origen de esta bandera. Los filólogos discrepan, ya que no existe una bandera de los tártaros, porque básicamente, como dije, es un apodo, no un pueblo. Aunque la mayoría sugiere que podría ser una reinterpretación de los emblemas del Kanato de Kazán, una zona que hoy es parte de Kazajistán, que incluso mantiene a ese dragón negro en su bandera, llamado Silant, o una referencia al escudo del Kanato de Crimea, siendo este amarillo y con dragones. A esto se lo llama sesgo de confirmación, la tendencia a favorecer, buscar, interpretar y recordar la información que te conviene para validar tus ideas e hipótesis, ignorando todo lo que sea contrario. Y les doy un ejemplo básico. Yo podría asegurarles que el cielo está hecho de agua y daría pruebas como que es azul, al igual que el agua, y de ahí se forma la lluvia, que sería el cielo derritiéndose. Y sí, en cierto punto podría sonar lógico, pero estaríamos ignorando cuestiones básicas como el ciclo del agua, la evaporación, la formación de nubes y condensación, o el ingreso de la luz del sol a través de la atmósfera que genera el color azul. Ese es el sesgo de confirmación, prácticamente encapricharse en algo ignorando todo lo que no te conviene. Y es algo lamentablemente común y cada vez más frecuente dentro del mundo del misterio, pero eso lo hablamos al final. Y es que ahora, más allá de que no existan pruebas históricas, arquitectónicas, tecnológicas, ni hasta lógicas que apoyen la teoría de Tartaria, como siempre ocurre en este canal, les traigo algunas cuestiones interesantes que podrían darle cierto apoyo a esta teoría. Y es que lo más incoherente es aquella supuesta Mud Flood, la inundación de barro, que habría enterrado todo este imperio, que si bien, bueno, podría ocurrir, no parece lógico que se extienda por todo el mundo, ¿no? ¿De dónde surge tanto lodo como para enterrar toda una civilización? Y de hecho, de ser cierto este fenómeno, necesariamente debió existir otra civilización aún más avanzada que la tártara, capaz de generar artificialmente esa inundación y que los tártaros no sean capaces de defenderse. Ahora, sí existe un extraño fenómeno climático en Rusia que incluso los defendió de las invasiones napoleónicas y nazis en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Hablo del Rasputia, o en castellano algo así como infiltración de lodo, que surge en dos momentos del año, en la primavera, cuando el sol derrite la nieve acumulada en el invierno, o en otoño, cuando comienza la época de lluvias, causando mares de lodo por la humedad acumulada en la tierra. Lógicamente, esto está lejos de ser un fenómeno que se extienda por fuera de las zonas polares y que pueda acabar con una civilización tremendamente avanzada y que pueda extenderse, como dice la teoría, por todo el mundo. Pero el fenómeno está ahí y es interesante. Por otro lado, sí tenemos una civilización tremendamente avanzada, capaz incluso de opacar a los mismos dioses, de la que se habla en los antiguos mitos griegos, la civilización de Hiperbórea, similar a la Atlántida, Lemuria o Rutas, que justamente se dice que fue el centro de la civilización humana durante la época dorada, cuando los dioses vivían con los hombres. De los hiperbóreos ya hablaremos en otro video, pero algunos arqueólogos los relacionan con las misteriosas ruinas de un observatorio astronómico descubierto en el lago Seidosero, en la península de Kola, en Rusia. Y de hecho, como ven en este artículo, un grupo de científicos rusos del Instituto Trofimuk de Geología Petrolera, Geología y Geofísica, filial de la Academia Rusa de Ciencias, descubrieron que varios territorios del Océano Ártico alguna vez formaron un inmenso continente polar, lo que avala estos mapas de Mercator donde supuestamente nos muestran a Hiperbórea. Pero como dije, eso es tema de otro video.
Lo más interesante, sobre todo, de ese supuesto reset y manipulación de la historia de la humanidad, tiene, cómo no, de protagonistas a los Rockefeller. ¿Los recuerdan? Y prepárense porque esto es muy interesante. Nos mudamos a Estados Unidos a final del siglo XIX. En aquella época, las universidades europeas formaban parte de la Iglesia Católica y las diferentes monarquías, principalmente de la corona española. Mientras que por este lado del charco, las universidades de las colonias norteamericanas no dependían de un poder central, ni respondían a intereses religiosos, siendo financiadas por las comunidades y las empresas locales. Tras la Guerra de Secesión, la expansión al oeste, la fiebre del oro y el surgimiento de la red de ferrocarriles y la aparición de los grandes monopolios, la industrialización de los Estados Unidos, surgió la necesidad de formar ingenieros, contadores, abogados y todo lo que las empresas necesiten. Fue entonces cuando los grandes empresarios comenzaron a fundar sus propias universidades, siendo el primero Ezra Cornell, fundador de la Western Union, que en su momento controlaba los telégrafos, quien fundó en Ithaca, Nueva York, la Universidad de Cornell, abierta al público, a las mujeres y a todas las religiones, e incluso otorgando becas a alumnos pobres, considerada la primera universidad de Norteamérica fundada en 1873, inspirando a magnates como Leland Stanford, quien controlaba los ferrocarriles, a abrir lógicamente la Universidad de Stanford en 1885, en lo que hoy conocemos como Silicon Valley. Ya en 1900 llega el turno del rey del acero, Andrew Carnegie, quien, tras derrotar la huelga en su fábrica, fundó en Pensilvania la Carnegie Mellon University como una escuela técnica, siendo el que realmente la vio el mencionado Rockefeller, quien en 1892 ayudó a financiar la Universidad de Chicago, donando en un principio $6.000, que luego alcanzaron los 80 millones. Como siempre, manteniéndose tras las sombras y no dejando su nombre. Fue tal su interés en la educación que luego fundó el General Education Board, donando en 1902 $1 millón, que luego alcanzó la cifra de 180 millones con el tiempo. La institución que estandarizó los métodos modernos de educación en todo el mundo. Rockefeller, siendo quien controla la educación. ¿Realmente creen que nuestra historia no fue alterada? Antes de irme, quiero hacer una reflexión sobre el mundo del misterio, su actualidad y el cisma de confirmación. Y con esto no quiero ir en contra ni de teorías, colegas, ni de ustedes, el público que consume estos temas. Pero sí quiero decir que no hay que creer todo lo que vemos, ni mucho menos a mí. Por eso en cada video presento las fuentes que respaldan lo que digo, para que sean ustedes quienes lo pongan en duda y puedan investigarlo. Creo que en el mundo del misterio hay dos corrientes bien diferenciadas. Estamos los que tratamos el misterio desde un lado científico, aportando pruebas, fuentes y exponiendo el resultado de nuestra investigación, y otros canales que presentan los temas por entretenimiento, contando historias fantásticas por el simple hecho de que son interesantes. Y ninguna de esas está mal, cada quien es libre de ver, exponer y creer lo que quiera. Pero sí tenemos que ser conscientes de que consumimos y sobre todo no fanatizarnos con ninguna idea. Como decía Buda, siempre hay que transitar el camino medio, ni creerlo todo, ni cuestionarlo todo, ni creyente ni escéptico. Siempre hay que mantener la mente abierta, pero con pensamiento crítico y aprender a escuchar otras opciones. Y si algo tiene de bueno el mundo del misterio es justamente eso, mostrar el lado B de la realidad y permitirnos cuestionar lo establecido. Ahora, y sin ir en contra de temas como el de hoy, la hipótesis de Tartaria, ni la Tierra plana, que si quieren podríamos debatirla algún día, sí me resulta interesante cómo, mientras el misterio pareciera ser ignorado en esta plataforma, donde este tipo de canales no son recomendados y a veces hasta censurados, sí se le da espacio a otros temas que terminan siendo utilizados para ridiculizar el mundo del misterio. Como si una mano negra en las sombras quisiera estigmatizar estos temas para que la gente no se los tome en serio, para que los ignoren y así enterrar el pensamiento crítico y mantener a la gente bajo un único pensamiento válido,
un estándar conveniente, un status quo. Como siempre, las conclusiones son de ustedes y me encantará leerlos en los comentarios. ¿Existió Tartaria? ¿Existió una civilización avanzada en nuestro pasado? ¿Fue alterada nuestra historia? Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.